El caso de Jessica nos propone y nos impone un análisis más profundo sobre lo que tenemos que asumir como tarea de ejecución en una audiometría. La primera cuestión importante es que el resultado parcial de un estudio requiere la reconversión de todos los procesos implicados, es decir, las técnicas que atravesaron a una audiometría para transformarla en una certeza a nivel de resultados. Y en este caso, las técnicas de la aplicación de un Weber entre los testeos de las vías aéreas, la aplicación de la definición que se toma para intervenir el estudio con una técnica de ensordecimiento contralateral de lo que se impone como un oído mejor o una conducción coclear favorable versus la otra en detrimento, requiere mirar este estudio como una manera de no caer en los facilismos anticipatorios de cómo debe dar el estudio, de cómo debería dar el estudio, de qué patología está subyaciendo, de qué no patología está subyaciendo en un paciente que no tiene antecedentes y que los únicos que se expresan son antecedentes de una membranas timpánicas opacas o un proceso inflamatorio a nivel otológico de oído medio, nos revela la tendencia cómplice que condiciona la ejecución de este estudio y que en el caso del primer tiempo la fonoaudióloga queda sujeta a eso y por lo tanto llega a cometer el error. Todos estos sectores en donde se dan las certezas, es decir, estos signos de pregunta del propio procedimiento, llevan a ejecutar un condicionamiento seguro a obtener un resultado que no es el del paciente, sino el del confort del profesional que lo ejecuta. No hay interpelación que lo modifique. Si nosotros recorremos la ejecución de cualquier estudio subjetivo u objetivo, interpelándonos todo el tiempo y monitoreando la tarea del fonoaudiólogo que lo está llevando a cabo por el fonoaudiólogo que lo está llevando a cabo, interpelando cómo está la funcionalidad total del equipo, si hay bajones de tensión, si hay posibilidad de que esté fallando el equipo por alguna cuestión, interpelándonos para ver si el proceso de testeo ha sido largo y el paciente puede haber variado su nivel de compromiso atencional para ofrecer su respuesta. Si las posibilidades edilicias en donde se está llevando adelante el estudio garantizan que la confiabilidad del proceso ejecutorio sea el que lleve a resultados fidedignos de lo que le pasa a esa persona y en su coherencia clínica. Entonces, en todo ese devenir, uno está hipervigilando todo el proceso de ejecución. No se realiza en forma automática. Si se pudiera hacer en forma automática, esto ya sería una realidad cotidiana a nivel clínico. Si todavía se impone un proceso de construcción subjetiva de respuestas auditivas a eventos y es dialógico porque lo construye con el profesional que lo ejecuta, es porque todavía hace falta la regulación y la vigilancia humana para construir ese resultado. Pero también es importante no desaprovechar esa oportunidad que se siga manteniendo en las ciencias de la salud. Entonces, en el algoritmo, lejos de tener certezas, hay que construir siempre en forma vigilante interpelaciones que lo van atravesando, aunque el estudio dure 5, 10 minutos o media hora. Aquí lo que podemos recuperar es cómo se llevó adelante, por ejemplo, el testeo con ensordecimiento contralateral del oído izquierdo para lograr las respuestas de oído derecho más allá del umbral sombra. Con esto queremos advertir que la primera audiometría no tenía umbral sombra,
tenía solamente un mal condicionamiento en su ejecución que llevó a dar, por cómo se dispuso la prueba, respuestas confiables, no, confiadas por parte del fonoaudiólogo, de que la niña estaba dando respuestas seguras cuando en realidad se le propuso un estudio que no comprendió porque no tenía manera de percibir las respuestas y falló el condicionamiento en la verificación de esa respuesta en relación a cómo se le dio la certeza desde el punto de vista fonoaudiológico de que siempre se le propuso al mismo ritmo el marcador y el disparador. Con lo cual seguramente leyó algunas otras conductas extra del fonoaudiólogo en cuanto a quizás movimientos de las manos, quizás movimientos de las facies, quizás expresividad expectante de parte del fonoaudiólogo para la espera de la respuesta. La niña la fue repitiendo y de esa manera se construyó un estudio con muchas fallas y alejado de la fidelidad del resultado certero de la audiometría. Entonces, en este caso, se detecta que hay una asimetría, se detecta una curva sombra y a partir de esa curva sombra se empieza a ofrecer el ensordecimiento contralateral. Sabemos que vamos a aplicar el ensordecimiento contralateral en relación a las respuestas que da el oído, o afortunado, digamos, o el oído que está mejor. ¿Por qué? Porque no vamos a equiparar a la intensidad en que el oído peor está respondiendo, sino por la traslocación, cuándo empieza a efectuarse esa traslocación, a qué intensidad se produce esa traslocación. Y esa traslocación va a emerger al valor umbral del mejor oído. Por lo tanto, solamente aumentando 10 decibeles o 15 y ahí aplicando un ruido de ensordecimiento, lo descalificamos y podemos empezar a ver si en el oído test o en el oído de búsqueda con el sonido test aparece el estímulo o el disparador que estoy aplicando. Si eso no ocurre, tengo que aumentar la intensidad del sonido test. Si eso no ocurre, tengo que aumentar nuevamente la intensidad del sonido test. Y ahí, cuando aparece una respuesta, ya no sé si no se volvió a traslocar. Tengo que volver a aumentar el ensordecimiento, por ejemplo, 5 decibeles, para advertir si no se produjo de nuevo la traslocación. Lo importante es que este tipo de patologías auditivas, es decir, un oído hiperfuncional dentro de las condiciones normales, es el que lleva a cabo todas las resoluciones auditivas. Utiliza todas las posibilidades auditivas porque es una sola vía la que está permeable. Y por eso nos podemos confundir en que esa persona goza de permeabilidad plena bilateral. Y en realidad lo que está haciendo es resolver el mundo sonoro desde un solo sistema auditivo. La asimetría se va a manifestar en tareas que requieren el chequeo de los dos. Por lo tanto, si uno comienza a indagar cómo resuelve la complejidad de la estereofonía, cómo resuelve la localización de los sonidos y la lateralización, cómo resuelve situaciones en donde hay que separar la señal del ruido de fondo porque son altamente competitivos, empezamos a revelar esta gran asimetría. Y por lo tanto, una hegemonía sobre el oído predominante, sobre el oído izquierdo que tenemos en este caso, que nos lleva a sopesar el detrimento del oído opuesto. Por último, la confiabilidad del proceso, en donde veíamos toda la ejecución de las sucesivas topes en los que se iba ofreciendo la señal de ensordecimiento, se transforma ya en
un registro acorde a la ejecución definitiva en donde se revela que todo el trazado de oído derecho se garantizó con ensordecimiento contralateral, llegando incluso a los topes audiométricos sin encontrar respuesta.